Bienvenidos una vez más a otro episodio de La Vida Excepcional. Y hoy tengo a una amiga muy especial de muchos años, donde nos conocimos en esa escuela que conocimos a tantas otras madres, las cuales todavía estamos juntas, que es nuestro apoyo las unas con las otras. Y de verdad que es un privilegio, Sara, tenerte aquí, que eres madre de 3 hijos, de 3 varones, que fueron, son y siempre van a ser una bendición para tu vida. Así que bienvenida. Gracias. Y hoy quisiera yo decir que tú sabes que estábamos conversando antes de comenzar el podcast, que un luto no es siempre esa separación de otra persona cuando va a esa vida eterna, cuando va al cielo, de que no vive ya más aquí en la tierra. Pero un luto puede también ser esa circunstancia, ese obstáculo, esa interrupción que podemos tener en nuestras vidas diarias que vivimos en la vida. Y puede ser un diagnóstico, puede ser un divorcio, puede ser eso que te trae tristeza y que te quita ese gozo y esa sonrisa en tus labios, que por naturaleza tenemos, unas más que otras. Sí. Pero yo creo que eso es importante decirlo y compartirlo. Y yo siempre digo también que cada historia de nosotros como madres, pues es muy importante hablarla, porque cada vez que nosotros compartimos lo que hemos pasado y lo que hemos vivido, ¿verdad? Puede traer bendición para esa otra madre. Eso sí y es esa verdad. otra familia, ¿verdad? Yeah. Y yo quiero que me hables un poquito de tu vida profesional y también vamos a movernos a esos golpes y a ese luto que experimentaste a través de los años. Y ahí vamos a conversar. Perfecto, me encanta. Contigo siempre es fácil la conversación. Bueno, hoy en día trabajo como representante de Yadro, la compañía tan famosa de porcelana. Exacto. Que tantas madres y abuelas y tías coleccionaban, y vivo en ese mundo de arte, de home decor, que hoy en día esa marca ha, la verdad, que evolucionado de una manera tan linda. ¿Verdad? Y me da mucho gusto. Yo estudié arte cuando estuve en la Universidad de Miami. Mi papá me decía, ¿quién eres tú a estudiar arte? ¿Quién piensas que eres? ¿Eres Michelangelo? Y yo decía, papi, yo no sé, pero esto es lo que me gusta y mira dónde estoy hoy. Y mira, por haber estudiado. Trabajando en esta compañía tan linda, tan bella, que todavía producen su porcelana en Valencia, y son todos artistas. A veces tenemos generaciones de artistas que trabajan para nosotros. Wow, y la verdad que es un trabajo hecho todo a mano y todo con las tradiciones que los hermanos Yadro comenzaron hace ya 75 años. Atrás. Y hoy recibí yo mis mariposas. Y hoy te regalé tus 3 mariposas, que vaya, ese símbolo de 3, ¿verdad? Qué lindo. 3, una Padre, vida. Hijo y Espíritu Santo. Amén. Qué así lindo. Mismo, así mismo. Como la Trinidad. Pero en mi vida profesional yo creo que siempre es importante recordarse que esto es un camino, la vida no es una cosa. Y yo estudié, después de estudiar me casé con un muchacho que quería ser médico y yo quería que él fuera médico, entonces eso fue el sueño, tú bien el que lo conoces. Y bueno, de ahí salí en estado de Julián. Wow. Mi primer hijo, porque somos unos loquitos y bueno, estamos todos contentos, la familia contenta, y de ahí empezamos a viajar. Él hizo la residencia en varias diferentes ciudades. Y bueno, ahí yo estuve en mi casa como mamá, cuidando mis 3 hijos. Tuve a Julián, después tuve a Julián en la escuela de medicina, tuve a Gabriel en el internship, y tuve a
a fácil, Adrián mi hermana. en la residencia de cirugía. So, Ay, imagínate tú, madre. fue una aventura y por eso tener hijos jóvenes, esa ignorancia, ese romance es tan lindo y para nosotros así fue. Y bueno, así trabajé hasta que vino el momento que los niños iban a empezar la escuela y fui maestra. Wow. Y pude entrar y salir de la escuela con mis hijos. Y bueno, de ahí tenía 2 escuelas. Julián tenía su escuela y los otros 2 tenían su escuela. Y So, ahí dime fue entonces, ahí que fue tu primer golpe o esa primer visita de algo desconocido, sí. ¿verdad? Sí. ¿Y qué fue lo que experimentaste con nuestro querido Juliancito? Bueno, la verdad que Ese uno está Julián. tú estás viviendo tu vida, yo estaba viviendo mi vida, estaba casada, feliz, teníamos Exacto. este sueño, mi esposo y yo, estamos viviendo una ciudad nueva y tuve mi hijo que era, Julián vino a este mundo con tanto amor, había tanta ilusión, él fue un niño bello, mi embarazo fue completamente normal, yo fui feliz, fui una gorda feliz. Y él vino a tiempo, a su tiempo, el hospital estaba lleno, él tuvo una recepción súper lindo y ese niño vino a mis brazos y fue la alegría. Yo siempre quería darle el nombre Julián desde niña. Yo a todos los muñecos que eran varones eran Julián, No so, al fin tenía mi Julián. Wow, Y bueno, a tu muñeco a mi muñeco bello. y fue un bebé perfecto, la verdad. Pero al tiempecito, no mucho tiempo, yo me acuerdo como yo era maestra, Claro. había estudiado y Tú tenías mucho conocimiento. y tenía el developmental milestones de 2, 3 semanas, 6 semanas, 9 semanas, ¿verdad? Yo lo sabía todo. Yo me daba cuenta que el niño no me miraba cuando yo le cambiaba los pañales. Y bueno, yo sabía que en el principio no ven muy bien y eso, pero yo estaba loca por ese momento que yo le iba a cambiar los pañales y él y yo íbamos a interactuar con las miradas. y no había nada, él estaba mirando para arriba, para abajo, él no estaba ni interesado en mí. Yo me acuerdo comentándoselo a la abuela, que hoy en día es súper abuelita, que ella es una cosa increíble. Era el nombre que Julián le puso a su abuela, Yeyi, súper abuelita. Y yo me acuerdo que ella decía, niña, todos los niños van creciendo y toman su tiempo, no le dejes esa importancia. Pero ya después, con los meses, era un niño que lloraba mucho, no tenía consolación. Igual que podía estar muy contento un momento, porque claro, había momentos muy lindos, había momentos que lloraba y nada lo consolaba. Y yo pensaba, quizás yo como madre joven, se lo comentaba al pediatra, me decía lo mismo, eres una madre joven, dale tiempo, todos los niños son diferentes. Especialmente los varones se atrasan más. Así mismo. Y bueno, tú también no quieres estar en ese espacio. Vivir en ese espacio que hay algo mal, ¿verdad? Exacto. Y claro, el camino a tiempo, comía de lo más bien. Siempre. Tenía otros aspectos que no daban para qué preocuparse. Y claro, yo tenía los abuelos que se aseguraran que estaban desensitizing cualquier problema en el comer. Por supuesto. Y bueno, pero la verdad es que cuando hubo el momento de las primeras palabras, no habían primeras palabras, no hablaba. Y claro, a no poder comunicarse, lloraba. Exacto. Y con el tiempo, la frustración de él y la mía fue creciendo. Y ahí fue donde yo empecé a de verdad empezar a hacer mi research y buscar. Y fui al Mailman Center en la Universidad de Miami. Julián tenía... Ahí tienen una clínica de Fragile X. ¿Sí? Sí. Sí, ahí fue donde le hicieron todos los estudios a Julián hasta el de Fragile X. ¿Verdad? Y inmediatamente todo lo que yo decía era increíble porque hice la primera entrevista y la muchacha que me hacía la entrevista nada más era y no me decía, pero me sentía como que las preguntas que ella me estaba haciendo me estaban llevando en un camino, como que llegué al lugar. Exacto. Porque nadie me había preguntado tantas preguntas tan específicas que le llegaban
que yo misma no tenía ni las palabras. ¿Cómo responder? De esto es un problema o no. Él cuando hace esto, ¿está bien o mal? Y ella me hacía esas preguntas bien específicas sobre el comportamiento, sobre el llanto, sobre el habla, Muy que yo detallado. decía, wow, ese es Julián. Y bueno, fue a los 18 meses que recibimos el primer diagnóstico, que era Pervasive Developmental Disorder, que era el falta de habla, que al fin pudimos conseguir el speech y empezamos ese camino del autism, que él llegó a recibir al fin su diagnóstico de autism en kindergarten cuando entró a la escuela. Wow. So, por unos años vivimos en el, bueno, quizás se le va a quitar, ¿verdad? Exacto, va a hablar. Va a hablar. Vamos a resolver este problema. Sí, mira, y tu entonces padre no habló, mira, tu tío. Sí, tu tío, el tu fulanito. Sí, todo eso. Eso lo era el vivimos. consuelo mío también. Sí, así. Con Michael. Pero claro, aunque ya las otras voces en mi vida que querían ser sumamente positivas, yo sabía que aquí había que darle fuerte. Y en esa época tuvimos una suerte muy grande. Yo digo que esto fue una suerte porque fuimos a vivir a New Jersey y New Jersey tiene un programa súper agresivo para los niños con discapacidades. Y Julián ya a los 2 años entró en un preschool program donde le daban 8 horas al día. Estaba en una clase con estructura, con un paraprofessional. Imagínate. Tenía su speech therapy y ahí fueron donde ellos en sí me enseñaron a mí sobre ABA y todas estas técnicas que nosotros... Sí, allá siempre fueron más adelantados. Miami Súper. siempre estuvo muy atrasado en eso. Todavía yo creo. Y me malcrié porque vivimos ahí 3 añitos y esos 3 añitos ahora, claro, miro para atrás y me doy cuenta que para tantas madres que conozco que dicen, el seguro no estaba pagando las terapias, y yo digo, bueno, Julián estaba recibiendo terapia tras su escuela pública en New Jersey, y mira que me lo quisieron. Él era un niño siempre alegre, siempre riéndose y dulce, con muy sus dulce. pocas palabritas hablaba y se expresaba. Siempre tenía una novia. Si no era Sabrina, era Olivia, siempre tenía el regalito. Y él me pedía consejos también a mí. Nosotros tenemos el video. Tenemos el video. Y bueno, muy lindo. Él tenía una luz siempre, siempre. Con él, que para mí como madre, el bittersweetness, no sé cómo mejor decirse. Ese agrio dulce. Sí, el agrio dulce, la dulzura de mi hijo, el cariño de mi hijo. Entonces los momentos que no hablaba, se frustraba y lloraba, era como un niño tan alegre, tan feliz, que tiene tanto por adentro de él para decir, ¿cómo podía? Tiene este problema que no lo puede superar, y aunque lo superamos un poquitico, no fue suficiente para a los 5 años decir, no tenemos nada, no. Llegamos a los 5 años y un psicólogo de la escuela me sentó y me dijo, mira mamá, esto no está mejorando, él ha mejorado, pero él es autistic. Sí, no es algo que, es una condición que ellos tienen. Y claro, educándome, ya yo lo veía, no era como que yo estaba viviendo en una nube. Yo lo veía, no lo quería, y era como yo pensaba que el diagnóstico iba a cambiar todo, ¿verdad? Que me iban a decir autism y yo iba a virarme y mi hijo, ¿qué se iba a convertir? ¿Otra cosa? No era la misma persona antes del diagnóstico o después del diagnóstico. Exacto. Todavía era mi Julián. Todavía era Julián. Y yo me acuerdo salir de ese meeting con el médico, el psicólogo, y me dice, ok, sí, doctor, lo aceptamos. Lo vamos a ponerlo. Eso es fuerte. Sí. Es fuerte porque cuando tú tienes que aceptar algo que ya está escrito en un papel, que ya tú sabes que eso es para toda la vida. Así que para que ustedes hayan tomado esa decisión, ¿cómo ustedes se sintieron en ese momento, tú y tu esposo? Es una buena pregunta, y yo creo que voy a poder hablar para muchas madres. Esa decisión fui yo solita en una oficina, porque mi esposo, estaba en la escuela de medicina o haciendo la residencia. Sí, él estaba haciendo la residencia. Y también yo creo que vamos a salir de que él era un estudiante y una madre. Yo creo que
75, quizás un poquitico menos hoy en día, porque esta generación es un poco diferente. Yo creo que eso es súper bueno. Nosotros las mujeres necesitamos más support. No podemos estar tan solas, pero yo creo que en mucho de este camino nosotros como madres estamos solas, lo tomamos sola. Yo creo que ese día yo ni le dije a mi esposo que tenía ese appointment porque aunque yo veía que venía, pero un appointment en la escuela y él tenía que trabajar, entonces yo me ocupaba todo de la escuela. Era la escuela y era el psicólogo en la escuela, ¿tú me entiendes? Y después de eso, cuando se lo comunico a mi esposo y ahora miro para atrás y digo, wow, qué momento más grande en nuestra vida. Wow. Él vino, estábamos comiendo, mira, esto pasó con Julián, y él me miró y él no lo aceptó. Como, es la escuela. No le des un label a mi hijo. So, aunque el doctor había dicho esto, la escuela, ahora íbamos a seguir con los tratamientos médicos con eso, en su mente, eso es algo de la escuela. Mi hijo no es autista. Yo no sé de dónde tú... Y estás pensando, es un médico, pero no había blood work, no había laboratorio, no había un examen que tú podías decir, mira, como médico al fin, aquí está el diagnóstico, aquí está la sombra negra sobre esta área, y cuando hay una sombra y tiene diámetro y los centímetros así, es esto. Entonces sí. Esto era un clinical observation de un psicólogo de una escuela y él paró. Y yo, como no iba a ir para atrás, yo en mi mente estaba procesando mi luto. Tu luto, eso ¿verdad? Fue algo que tuviste que procesar básicamente tú sola. Sí, y yo creo que él lo estaba procesando de su manera, y ahí es donde a veces el matrimonio como coge dos caminos, ¿verdad? Porque yo estoy en este momento no 100%, 200, 300, 1000%. ¿Tú piensas que eso fue que afectó Julián? En tu parte posiblemente porque yo me cogí responsabilidad total. Sí. Era como yo no podía parar para explicarle a alguien qué estaba pasando. Exacto. Más cuando no había mucha área para hablar. Y la verdad es que yo, en cierta manera, me consideraba como un soldado en la familia. Sí. Esta es tu responsabilidad, esta es mi responsabilidad. Sí. Tú sigue para adelante, que la familia necesita que tú hagas esta carrera. Vamos a necesitar mucho dinero con las terapias, sí, porque esto es para siempre. Esto es para siempre. Y yo estoy en la casa, ama de casa. Sí, porque es la parte económica también es la parte que afecta. Económica. Y bueno, yo estoy aquí en la casa. Este es mi trabajo. Sí. Mi trabajo es echar la familia para adelante aquí en la casa y serme responsable sobre los niños. Y eso no fue un dolor para mí. Fue como, ok, lo entiendo, esto es lo que yo necesito hacer, ¿verdad? Exacto, lo aceptaste. Lo acepté. Y dijiste, tengo que encontrar solución a esto que está pasando para que él mejore. Sí, así mismo. Y bueno, yo me acuerdo en ese momento que a muchas personas no le hablaba sobre el tema. Igual que yo. Porque yo en sí no sabía, como yo misma me estaba sintiendo sobre el tema del autismo y mi hijo. Mi hijo nació, nosotros teníamos muchos sueños con ese primer hijo, ¿verdad? Con el primer hijo que sale, primer nieto, primer sobrino, primer primo. Ahí está Julián y va a ser igualito que su padre y va a estudiar y qué lindo, y va a tener tantas novias. Y bueno, todo el romance que uno le pone a un individual que, mira, ser madre, no hay que ser madre de un hijo con un diagnóstico. Cada hijo tiene su propósito, tiene su camino, ¿no? Exactamente. Pero cuando recibes ese diagnóstico tan temprano, hay que ajustar ese sueño. Muchas cosas. Y aceptar muchas cosas, cositas que vienen poquito a poquito, y después el freno, el golpe de este niño es el opuesto. Este niño quizás nunca va a poder estudiar, serse profesional, sí, porque a medida, Sara, que ellos van creciendo, uno se va dando más cuenta de esas deficiencias. Desafortunadamente es una realidad. Es una realidad. Porque tú siempre, cuando yo me acuerdo, y I'm sure que tú te acuerdas también, que aquí lo importante es cerrar esos gaps. Y entonces te pasas la vida cerrando gaps, pero entonces también se abren.
Abre uno nuevo. Porque tenemos otra época de la vida. Exacto, que entonces tienes que enfrentar ese desafío con tu hijo que tú no sabes cómo, pero es otro momento, es otro desafío y es otro gap, esa apertura que otra vez hay que cerrar para entonces esperar el otro. Es siempre, sí. es como que es constantemente. Sí, y la realidad de eso, yo me acuerdo en ese tiempo cuando Julián era chiquito, yo tenía unas ideas como súper, como fuera, y mamás de niños ya que estaban más grandes, adultos, me miraban y era como que, ay, qué linda. Qué linda. Y tú vas a aprender, ¿no? Bueno, y nadie así fue con Julián, ¿no? Él fue cogiendo su edad, quería tener su novia, pero decía, por ejemplo, mami, las niñas, porque él se daba cuenta que había una diferencia entre él y otros niños, ¿verdad? Exacto, ellos se dan Estamos cuenta. en el segundo grado, decía, mami, yo no quiero una novia como yo quiero una novia sexy normal. Así me decía Michael, déjame decirte. ¿Tú crees que tu hijo a los 7 años no se da cuenta que hay una diferencia entre él y otros niños? Él sí. Ellos se dan cuenta. A ese niño, yo veo muchos niños y uno que sufre siempre, con y tú eso. sufres, claro, porque están entrando en la época de la escuela que quieren tener sus amigos, el peer pressure, comparándose uno al otro, queriendo ser cool como los otros niños. Eso es normal, no es abnormal. Entonces cuando tienes un niño que se da cuenta de esas cosas, que para él eso es importante. Exacto. Y él la parte social, aunque Julián era súper social, pero era social con su grupo. Con su grupo, cuando a veces se reunía con un grupo con niños típicos, como les decimos, típicos, sí. Esos niños con el tiempo no lo aceptaban. Exacto. Y ahí es donde llegaba. Y es la cosa que yo siempre digo, que lo que más desean estos niños es ser aceptados. A todos nosotros nos gusta que nos acepten como somos. Claro. No nos gusta que, obviamente, nosotros tenemos la inteligencia y la parte del intelecto cognitiva que decimos, bueno, está bien, no me acepte. Y entonces te mueves para el otro porque a medida que uno crece, ¿verdad? Pero ellos no, ellos quieren ser aceptados. Cuando ellos se sienten aceptados, cuando mejores se desarrollan. Claro, sí. Hay que estar en un mundo positivo para todos nosotros. Para todos. Para todo el mundo. Tú trabajas o vives en un lugar donde tú siempre piensas que te están corrigiendo, que tú eres naturalmente, eres una persona que estás haciendo algo mal. Tú te vas a cohibir. Exacto. Y te vas a cerrar. Exacto. Y bueno, con Julián, cuando ya él estaba en la escuela pública, él tenía un paraprofessional, habíamos aceptado el diagnóstico. Yo estaba con un miedo tan grande a la vida, que era el futuro de mi hijo. Ahora estamos al opuesto. Ya no iba a ser médico, ahora va a vivir con nosotros para siempre, va a hablar, va a escribir, ¿qué va a poder ser? Nunca va a poder manejar, quizás nunca se va a poder casar. ¿Qué es ahora? Yo no sabía cómo crear el sueño de mañana. Exacto. Era fácil antes crear un sueño. Pero ahora todo cambia. Pero ahora el sueño era, y no tenía ejemplos de otros adultos con este diagnóstico que estaban viviendo vidas felices, porque yo quería que mi hijo fuera feliz. Exacto, es lo más importante. Independiente entre lo que podía y feliz, ¿no? Y bueno, ahí es donde decidimos... I am sorry. I'm sorry. It's okay. Ahí es donde nosotros decidimos que, bueno, yo decido, la verdad, es que es tiempo a sacar a Julián de la escuela pública y buscar una escuela como Atlantis. Exacto. Porque ya mi hijo vivir tan frustrado socialmente, no era ni la parte académica. Era la parte social. Que él llegaba a la casa triste, que si había una fiesta no lo invitaron. Y él se daba cuenta cuando pasaban las invitaciones. Claro. No era como que él era... Bueno, y él no estaba ciego. No, él no estaba ciego. Y ellos tienen sentimientos. Muchos sentimientos. Sí. Y es un dolor muy grande para cualquier niño. Exacto. Ahí fue donde decidimos porque ir. se siente rechazado. Y ahí fue cuando empiezas en Atlantis Academy,
que fue donde nos conocimos. Pero antes de que empezamos a hablar de Atlantis Academy y esa trayectoria tan linda que fue esa escuela, porque fue una bendición para todas nosotras. Quiero que me digas la parte de que él no se expresaba tanto, tenía su limitación en la parte de expresión verbal. Uh-huh. ¿Y qué era lo que hacía? Que escribía. Oh, sí. Y es un privilegio, porque hay otros niños, yo tengo uno que es más limitado en la parte verbal, pero tampoco lo puede escribir. Entonces eso a nosotros como madre nos duele porque hay tanta información en sus cabecitas y tenemos que nosotros con paciencia, con amor, con esa gracia que solo viene de Dios, podernos sentar con ellos y descifrar lo que ellos quieren decir. A lo mejor que nos digan una palabra y poder seguir en adelante a crear oraciones y a crear el mensaje y eso que quieren decirnos. Pero yo sé que a Julián le gustaba escribir. Y eso fue una sorpresa grande en nuestra vida. Julián ya cuando cogió la edad de 12, 13 años, esa parte del escribir se le abrió. Él no escribía mucho de niño, le gustaba mucho dibujar. Entonces yo lo dejaba dibujar y esa parte, la verdad, lo puse en clases de arte. Bueno, con una mamá de Atlantis. Sí, me acuerdo de ella, Ana, un amor. I can't remember her name. Sí, now. a la mamá de Valentina. De Valentina. Porque al fin somos la mamá de Michael, la mamá y la mamá la mamá de Valentina. De Valentina, un le dio amor. clases de arte, hasta puso su arte, una galería, unos auctions. Y me acuerdo un día entrar y ya le habían vendido el arte de mi hijo. Yo llegué a comprarlo y otra persona lo había Pero comprado. mi amor, eso de arte viene de ti. Y bueno, y con eso es lo que yo pienso que a él le llevó al poder escribir, porque Qué eso lindo. fue súper difícil. Yo digo ahora que él pudo escribirme una carta, pero eso fue como un miracle. Eso fue algo, un milagro, porque la verdad nosotros nunca pensamos que él iba a poder ser eso. Y bueno, llegó esa edad donde los varones se ponen, bueno, porque yo era una madre así un poco, siempre con él, siempre encima, limpiándole la mochila. Él nada, lo que él tenía era de él, ¿verdad? La mochila yo le sacaba todo, el cuarto limpiando todo. Él nunca me pudo esconder nada, no que le importara. Pero en esa época de los 10, 11 años yo le empecé a encontrar cartas que él estaba escribiendo. Oh, igual God. Que en el journal en Atlantis por la mañana. ¿Verdad? Que lo hacía en journal lo por la hacía. mañana. O a veces él escribía algo y después lo machucaba todo y lo tiraba en la mochila. Como que él estaba procesando emociones, pensamientos, frustraciones. Wow. Y yo se lo enseñaba y él decía, Mom, como que le daba pena. Pero porque él pensaba que eso era algo personal. Como algo personal que también... Privado. Tú has hablado antes del autismo, que no es una cosa. Los niños autistas no son todos iguales. Exacto. Somos tan variados como tú y yo, Exacto. ¿verdad? Y que Julián pudiera tener ese filtro, ¿verdad? No lo tenía en muchos otros lugares. Pero ese filtro en decir, esto soy yo, mis pensamientos personales, mami, eso era algo un poco afuera de lo normal de un niño autista. Y bueno, me alegro tanto porque tengo una colección de escritos y que de cartas. Verdad, pensamientos profundos sobre su autismo. ¿Verdad? Cómo él se sentía a veces separado y él mismo como se hablaba en las cartas y decir, bueno, yo soy especial lindo. Y por eso yo soy, porque él mismo se puso Super Jules. Él mismo, ese Dios me hizo con propósito, por eso yo soy Dios Super Jules. Y cuando yo leí esas cartas, porque claro, vi un momento que eran tantas que yo nomás la ponía en una cajita. Pero ya después de todo, voy atrás y leo y me doy cuenta que mi hijo a una edad muy joven ya se estaba dando cuenta de tantas cosas que no tenía nada que ver con la escuela ni la vida práctica, pero la parte emocional. Y espiritual, porque él también le pedía a Dios que lo ayudara. Muy espiritual. ¿Y me puedes leer la carta que trajiste hoy? Sí. ¿Sí? Sí. Quiero que me la leas. Voy a leer, mira. Esta carta es súper especial porque es una carta que él
me escribe a mí y a todo el mundo. Porque cuando mi hijo llegó a ser Super Jules, él era Super Jules. Él era en su mente famoso y él tenía fans, que es la parte más linda de él no tener filtro, y lo recibió como una parte de su vida que le daba tanta felicidad. Qué lindo. Y nada le daba pena. Sí, claro, soy famoso porque soy tan especial. Amén. Y esa fue la vuelta que él le dio a su trastorno, ¿no? Después, esta fue una de las cartas que él escribió, que después él lo cogió, le hizo una bolita y le tiró en su mochila. Wow. Y lo encuentro, y bueno, te lo voy a leer en sus palabras, que no son perfectas. Obviamente. Pero en la voz de Julián. Exacto. Dear Mom and everybody I know, I am different. I am born to be awesome that way because I'm special, precious, and handsome to make people happy. When I was a baby, I was an adorable baby, and hundreds of people came. That was a precious boy here, they said. I can do anything. I can take care of people, help them cook, throw out the garbage, walking the dog, and everything that I can help people. When I am going to take care of myself every day, I'm working out, going to school, help my family, playing sports, and everything. And Mom, I'm different because I'm special. And you are the sweetest mom that I ever love you. And when I was a baby, you loved me so much. When I grow up, I'm going to be an actor. I can be myself, Mom. I am Julian Perez, the kid of awesomeness. And I know you're gonna love it. I love you, Mom. I love my family and my friends. I am Super Jules. Love, Julian Perez. Wow. Qué cosa. Can you hear him? I hear him and I see him saying it.